Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva entrega del repositorio fiscal, una charla que tenemos quincenalmente con un carácter de análisis tributario y fiscal de forma concisa y concreta para el buen ejercicio de la práctica fiscal. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Salvador García Gómez, de quien les voy a comentar en un momento más. Y el tema que tenemos el día de hoy es un tema muy interesante, un poco escalofriante también, pero de mucha actualidad. El tema precisamente que abordaremos el día de hoy es cambio de actividad y obligaciones de los contribuyentes a gestión de autoridad. Entonces, bueno, pues bienvenidos a esta nueva entrega de repositorio. Eh, Adelante. Bien, como les decía, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, que es el cambio de actividad y obligaciones de los contribuyentes a gestión de autoridad. Y esto, bueno, pues efectivamente traerá una serie de cambios, una serie de consecuencias tributarias de mucha trascendencia para los contribuyentes. El día de hoy quiero darle la bienvenida y agradecerle también al maestro Salvador García Gómez, quien es maestro en impuestos, eh, con un diplomado en Derecho Fiscal. Eh, en su información profesional les puedo comentar que es socio director general de GEM Corporativo Fiscal Sociedad Civil, asesor de diversos grupos empresariales, locales y nacionales, esto en Aguascalientes. En el sector público ha sido director general de auditoría fiscal en el estado de Aguascalientes, en CEFI, en Secretaría de Finanzas. Eh, Fue su administrador regional de programación de auditorías fiscales del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Hoy ya es asesor independiente, pero bueno, también tiene esa formación dentro de la autoridad. Entonces creo que su visión es muy interesante, esta visión dual de alguien que viene de órganos de fiscalización a una persona que hoy se dedica a la asesoría en el ámbito privado. En el sector docente, eh, cursó la maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también es maestro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la maestría en impuestos, en la materia de estrategia y planeación fiscal, y es expositor en diversos foros en materia fiscal. Además de esto, bueno, pues es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC, Delegación Aguascalientes, de la cual es expresidente de esta delegación, característica que pues, tenemos el gusto de compartir. Ambos somos expresidentes de la delegación. Qué gusto, Chava, bienvenido, gracias por compartirnos tu conocimiento y estar en este repositorio. Muchísimas gracias, Jesús, por esta invitación. Es siempre un gusto estar participando contigo en esta exposición y estas charlas tan dinámicas y creo que enriquecedoras para todo el mundo en este ámbito. A veces sencillo, pero generalmente complejo a la hora de estar aplicándolas, ¿no? Gracias por la invitación. No, pues un gusto, mi chava. Y tú dirás, si vamos empezando con la materia, dinos este tema tan particular del cambio de actividad y obligaciones, que de entrada parece no impactar mucho, pero ya cuando platiquemos, creo que la reflexión va a ser de mucha profundidad. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que la autoridad muchas veces pensamos que no nos afecta sus facultades o no las ejercen todas, pero poco a poco las va utilizando y sobre todo, si bien no es una facultad nueva, sí la forma en que se la regularon para este año y cómo le van dando mayores herramientas para que tengan esta actividad. Hay que recordar que una de las funciones o facultades que tiene la autoridad es mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes.
si bien es una obligación por parte de los contribuyentes presentar los diversos avisos, sabemos que en muchas ocasiones, ya sea por desidia, por desconocimiento o descuido, no estamos manteniendo nuestro registro federal de contribuyentes de manera actualizada con todos nuestros datos. Y es ahí donde entra esta facultad y la forma en que se la regulan ahora, ¿no? Bien, Salvador, de esta parte que nos comentas, tenemos un material. ¿Te parece si vamos platicando lámina a lámina? Es decir, para dar un soporte visual también a lo que estamos platicando y nos quede más, pues más claro en dos vías, ¿no? En la vía visual y en la vía auditiva. Permíteme por aquí. Por supuesto, claro que sí, va a ser muy claro, creo, de esta manera para nuestros escuchas, ¿no? Aquí tenemos el título precisamente del tema que estamos viendo, que es cambio de actividad y obligaciones a gestión de autoridad. Qué importante hacer esta aclaración a gestión de autoridad, porque es un tema que naturalmente el contribuyente puede aumentar y disminuir sus obligaciones, pero aquí el tema es que no es un acto propio, no es de mutuo propio, decimos los abogados, del contribuyente. Sin embargo, viene aquí sí, ya en un ejercicio de facultades de la autoridad. Y aquí también habrá un umbral que debamos definir en un momento. ¿Cuál es este umbral de ejercicio de facultades? Sí, Sí, porque ahí va a venir algo bien interesante. sí, es Tenemos esto, correcto. chava. Es correcto, esta situación, cuando hablamos de gestión, como mencioné hace un instante, es una obligación por parte del contribuyente mantener actualizado su registro federal de contribuyente, pero también el propio código, como lo podemos ver aquí, en el artículo 27, le da la facultad a la autoridad para estar realizando las correcciones y el mantener actualizado este registro federal de contribuyentes. Es decir, si el contribuyente no lo hace, la propia autoridad podrá hacerlo en determinados momentos. Hasta hace algunos años lo veíamos esto de manera muy sutil porque en ocasiones cuando le cambian la nomenclatura a alguna calle, nos decía el propio código y en su reglamento que no era necesario presentar un aviso de actualización al domicilio porque la propia autoridad lo haría de manera automática, precisamente fundamentada en este artículo 27, fracción séptima de lo que es el inciso C, como lo llevaba a cabo. Sin embargo, esto va evolucionando, ¿no? El propio 29 le aplica la obligación a que el contribuyente debe de mantener actualizadas todas sus actividades y obligaciones. Y muchas veces cuando inicia un negocio, se inicia por una actividad, pero ¿cuántas veces dentro de ese negocio no hace una variación, un cambio? A veces no tan radical, pero sí sutil, y entonces implica que estamos realizando otro tipo de actividades y no actualizamos nuestro registro federal de contribuyentes. Oye, Chava, además, te voy a decir un caso de esos extremos que luego vamos viendo en el camino del ejercicio profesional. Y aquí creo que también es bien importante que el contribuyente tenga la claridad, por ejemplo, cuando es una persona moral, de cuál es su objeto social y cuáles son sus actividades. Porque a mí me tocó ver un contribuyente cuya actividad material no tenía nada que ver con su objeto social. Es decir, en el camino se dieron cuenta que era mejor dedicarse a un tema de outsourcing, de un auténtico outsourcing de limpieza, cuando originalmente tenían un plan de desarrollo de sistemas computacionales, así de radical, Sí, pero no cambiaron el objeto social de su acta constitutiva. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos, ¿no? No solo porque la autoridad, bueno, está atenta a algunos puntos, pero imagínate que llegue una revisión para este contribuyente, va realmente a conocer lo que es ir cuesta arriba al sol del mediodía y sin un vaso de agua cercano.
Sí, esto es fundamental lo que comentas y lo mencionábamos hace un instante. Hay que estar atentos a a cómo se va evolucionando nuestro negocio. Y en razón de eso implica ciertos cambios en las diversas autoridades, no nada más en la obligación del SAT. Las obligaciones del SAT implican otras series. En este caso, el ejemplo que pones es muy claro y probablemente es en la ley en lo que son la ley laboral ahora para obtener el REPSE, pues Ujú. automáticamente podrías estarlo perdiendo porque no tienes una relación con tu objeto, ¿no? Y vaya más allá, te pueden cuestionar, como bien lo señalaba la propia autoridad en caso de una revisión, pues eh, el que sea estrictamente indispensable para tal o cual cosa, en base a tu objeto social, ¿no? Es muy importante. La propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que debemos de tener también actualizados nuestros estatutos. Claro, entonces sí creo que son puntos a ir tomando nota para que resulte pues productiva esta plática. Es decir, no solamente las actividades que nos pueda revisar en ejercicio de alguna facultad el SAT deben ser coincidentes con lo que materialmente realiza el contribuyente y con lo que está plasmado en su objeto social. Entonces ya tenemos tres puntos de coincidencia. ¿Es ¿Sí? correcto? Que sería bien interesante Sí, que tuviéramos coordinados, ¿no? Que sean congruentes. El principio de congruencia me parece que es el principio que nos lleva a tener una razonabilidad contundente al momento de una revisión. Es decir, la autoridad me está revisando A, B y C y tengo cubiertos A, B y C. Entonces, es un punto importante para resaltar. Bien, si me permites, este artículo 29, fracción séptima, luego trae un 29A, que es esta facultad ya de la cual estamos hablando el día de hoy, y que tienes aquí en esta lámina. ¿Nos puedes platicar de este tema, por favor? ok, recordemos que el 29A pues nos está señalando propiamente los requisitos de los comprobantes fiscales y esto aquí hay que ir enmarcando dónde estamos, ¿no? El 29A de Código Fiscal de la Federación ya nos empieza a prever cuáles requisitos son y recordemos que ahora vamos muy enfocados a lo que es los comprobantes fiscales digitales en la versión 4.0 que entrará en plenitud de lleno el próximo año, pero que debemos de prepararnos. Sin embargo, no obstante a esto, actualmente ya la autoridad está empezándoselos a utilizar como una herramienta más, como bien lo señalabas hace un instante, Jesús, en, en un elemento más para poder ver qué es lo que está haciendo el contribuyente, qué realmente está vendiendo, qué prestación de servicio está realizando. Aquí nos señala que en su fracción quinta, el 29A, pues nos dice que los comprobantes deberán de tener una descripción de la mercancía lo más clara y posible. Y nos habla de la cantidad, de la unidad de medida, de la clase del servicio, o sea, qué es lo que estamos realizando, qué lo estamos vendiendo. Obviamente, como muy bien lo señalabas hace un instante, eh, pues debe de ir acorde si es una persona moral con su objeto, y ese objeto debe de ir acorde precisamente con su descripción en el Registro Federal de Contribuyentes, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Dentro del catálogo de actividades que tiene el SAT, en cuál estás encuadrada, y entonces sí, que venga muy bien sincronizada lo que es tu actividad en el acta constitutiva, tu actividad manifestada en el Registro Federal de Contribuyentes y lo que estás facturando, qué estás facturando, qué descripción estás poniendo, qué producto estás haciendo, vendiendo, qué productos estás fabricando, qué servicios estás ofreciendo. Y en las personas físicas debe de ser algo similar. Cuando se registran, ahí deben de señalar cuál es el objeto de su actividad que van a realizar y la facturación deberá ser acorde con ella, ¿sí? De acuerdo, Chava. Además, y muy importante recordar, como lo mencionas, que es para personas físicas y morales, es decir, no solamente este punto de foquito rojo, de red flags, como dicen el día de hoy, este, debe estar cubierto en torno a
al objeto social que tendría una persona moral o una persona jurídica, sino también las personas físicas tener muy claro que es la actividad auténtica que están realizando. Y esto, de algún modo, estaría vinculado también con la materialidad de operaciones, ¿sí? Porque a final de cuentas, ¿qué es lo que efectivamente realizan las personas? No lo que dicen que hacen, sino lo que realmente hacen cotidianamente, ¿sí? Si realizas una operación de compraventa y estás registrado esto o tu sociedad es una SC, hay que revisar la naturaleza jurídica de las personas, ¿sí? Sé que no es solamente la actividad, porque la actividad tiene una relación directa con las personas. Entonces, ¿qué es una persona? Pues es la calidad específica que le da la ley a cada ente. Es decir, las personas físicas, bueno, pues no están limitadas como serían las personas morales o jurídicas, pero sí las personas morales tienen esta característica específica de tener un destino de actividades. Por lo tanto, si son mercantiles, pueden realizar actividades lucrativas, si son sociedades civiles, actividades económicas no lucrativas, y si son una asociación civil, tienen que tener más cuidado porque tienen que tener actividades no lucrativas y con fines no económicos, ¿sí? Es Entonces, correcto. sí, muy importante tener esta claridad en cuanto a la naturaleza de la persona que la realiza y luego las actividades propias que la realizan. Entonces, es un conjunto de dos cosas muy importantes, la naturaleza de la persona y la naturaleza de las actividades. En este contexto, Salvador, platícanos ya del punto exacto del que estamos hablando el día de hoy, por favor. Ok, mira, precisamente este año entra en vigor este párrafo de la fracción quinta del artículo 29A, que viene a darle una regularidad, pero también un soporte a la propia autoridad para poder hacer modificaciones al Registro Federal de Contribuyentes, de manera autónoma. Es decir, no necesita la gestión del contribuyente para poder modificar los datos en el Registro Federal de Contribuyentes. Y como podemos ver en este segundo párrafo de la fracción quinta, nos dice, cuando existan discrepancias entre la descripción de los bienes, mercancías y servicios señalados en los CFDI, comprobantes fiscales digitales por Internet, y la actividad económica que manifestó el contribuyente, ¿sí? En el aviso. Entonces dice, oye, si tú te estás dedicando a vender computadoras, ¿por qué ahora estás vendiendo verduras? ¿Sí? Aparentemente no tendría mucha trascendencia, pero créanme que hay varias cosas que sí nos van a ir modificando, o tienen una consecuencia que ellos lo hagan. De entrada, pues la autoridad lo va a hacer de manera unilateral. Y aquí esto nos lo está dando. Y entonces ya hay que ser congruentes, como bien lo mencionábamos al inicio de la charla, entre qué es lo que estamos facturando, qué es lo que estamos haciendo y cuál es la actividad en la cual nosotros señalamos. Recordemos que cuando nosotros presentamos nuestro aviso al Registro Federal de Contribuyentes, dependiendo de lo que digamos que vamos a hacer, se nos van a generar una serie de obligaciones y que debemos de cumplir con ellas, porque si no tenemos una pena que puede ser desde una simple multa o algo más sustancial como puede ser una determinación presuntiva y una serie de rechazos, inclusive de deducciones. Entonces, es muy importante hacer esto. Y aquí, en este párrafo, que es una modificación que pasó desapercibida para muchos, pues nos puede hacer modificaciones. Y la autoridad ya lo está haciendo, ¿sí? Ya lo está haciendo, ya nomás te llega una pequeña información, un dato informativo por buzón, que ahorita vamos a ver precisamente por qué hay que estar muy atentos al buzón, porque esto simplemente le está diciendo, pues fíjate que debido a lo que estás facturando, pues ya te modifiqué tu actividad económica. Debido a lo que estás facturando, ya te generé una nueva obligación. Y eso tiene repercusiones en nuestra actividad y en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a esta nueva herramienta que tiene, si bien como ya lo mencionábamos, ya lo tenía la autoridad anteriormente,
pues le está dando un poquito de mayor fuerza, ¿no? Claro, Chava, aquí el punto que tocas y que además sí me gustaría resaltar es, surge la versión 4.0 y entonces en esta versión 4.0 hay una serie de características a rellenar o de espacios a cubrir dentro el ámbito de lo que antes se llamaba factura, hoy se llama comprobante fiscal digital, pero en estos rubros a cubrir viene la descripción de los bienes. Ahora, la descripción de los bienes tendría que ser forzosamente conforme a catálogo o hay una descripción distinta. Y esto te lo digo porque si no es conforme a un catálogo, pues entonces ya las posibilidades son más amplias. Y cuando las posibilidades son más amplias, quiero yo pensar que la descripción podía variar. Em, Te voy a dar un ejemplo de, de un comestible em, que se llama distinto en algunas partes del sur del país, y aquí lo conocemos como betabel. En el sur del país es remolacha y sobre todo en Sudamérica se llama remolacha. Entonces, una persona puede pensar en remolacha, que es un bien específico, y la descripción de mercancías podría no coincidir con el listado exacto, ¿no? Y estamos hablando de bienes similares. ¿Qué pasa cuando el robot o la inteligencia cibernética que analiza los FDIs tiene a la vista esta información que puede aparecer como una discrepancia, pero no es una discrepancia, Chava? No sé si el ejemplo sea muy claro el que doy, podríamos tomar otros ejemplos más radicales, pero quería tomar primero uno sutil porque estamos hablando de lo mismo con palabras distintas. Ok, mira, recordemos que el CFDI tiene en materia de descripción mm, de los bienes, tiene dos apartados. Una que está regulado con un catálogo, que este catálogo está formado por principalmente por lo que realizó el INEGI y la Organización Mundial de la Salud. Es lo que lo tiene, perdón, de comercio. Ah, Entonces, estos son los están regulados y lo que tienen es ahí clasificados en base a diferentes niveles. Entonces, así encontramos, por ejemplo, un primer nivel que habla de bienes, otro nivel que habla de servicios, y luego nos vamos a un segundo nivel, donde nos empieza a dividir si es de la actividad primaria, de la secundaria, de la terciaria, para poder ir llevando a cabo. Todos estos nos van encuadrando a que no es muy rígido, no nos podemos mover mucho, de tal manera de que el ejemplo que tú pones va a llegar al nivel de agricultura si es que es la producción, al nivel de comercio si es que es la comercialización. Hasta ahí no hay una descripción y es un catálogo muy rígido, ¿sí? Y recordemos que es cuando utilicemos esta clasificación de bienes, de productos y servicios, nosotros podemos quedarnos hasta el tercer nivel, ¿sí? No es necesario irnos hasta el último nivel para poder ser específico, nos da oportunidad de tener un abanico amplio. Sin embargo, esa es una primera fase. Luego viene lo que es concretamente la descripción. Ya lo clasificamos y luego viene la descripción. Si en esta descripción estamos hablando de una comercialización, como tú ahorita lo señalabas, de vegetales, pues finalmente le puedes poner remolacha o le puedes poner betabel y no tendrá una repercusión tan sustancial. Pero no es lo mismo que lo produzcas a que lo comercialices. Eso implica distintas cosas. Y sin embargo, vamos poniendo un ejemplo donde sí nos cambia radicalmente la situación, ¿no? Y es, por ejemplo, en el caso de producir pan. El pan, dependiendo de sus características, puede ser que esté sujeto a IEPS. Y entonces, si tú estás vendiendo pan y no tienes la obligación de IEPS, es donde entra aquí esta parte de la facultad de la autoridad, donde dice, oye, tú eres un contribuyente que no me informaste que vas a causar IEPS y como
en base a esta descripción, tú estás produciendo un producto que es alto, que tiene un contenido calórico alto y por lo tanto es objeto del impuesto especial sobre producción y servicio. Y así nos podemos ir a diferentes materias, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en materia si vendes o no bebidas embriagantes, o sea, diferentes circunstancias que nos puede dar obligaciones diferentes y que la autoridad, en base a estos comprobantes fiscales digitales, pues nos van a generar una obligación o un cambio de actividad. De acuerdo, Chava. Entonces, bueno, tenemos bien claro esta situación. Uno, el catálogo sigue siendo muy importante. Sí. Y dos, la descripción que le demos en cuanto, insisto, el objeto, porque el objeto no es similar la producción que la compraventa, ¿no? Es correcto. Bien. Me parece que aquí nos vas a dar un ejemplo. Lo que veo que sigue es que nos vas a dar un ejemplo muy ilustrativo. Entonces, vayamos al ejemplo. Esta siguiente lámina que vas a proyectar es donde vemos que realmente ya esta facultad que le otorgó el artículo 29A hace apenas unos meses atrás, es decir, a partir del 1 de enero de este año, ya la está empezando a ejercer. Esto no es algo, o sea, es de una persona, de un contribuyente al cual le llegó y le dice, ¿sabes qué? Pues fíjate que yo ya te cambié de actividad a la cual tú me informaste, ¿sí? Y así como llegó para el cambio de actividad preponderante, puede ser que te hayan aumentado obligaciones. Y es muy importante, ahorita lo vamos a ver, el por qué el hecho que nos cambien de obligaciones nos puede quitar beneficios, ¿eh? Nos puede quitar beneficios que nosotros estábamos contemplando y no es a partir de esa fecha, puede ser retroactivo. ¿Por qué? Porque tú lo cometiste. Aquí, como bien pueden observar, dice que existe una discrepancia entre lo que facturó y su obligación y su giro en el cual él manifestó al momento de inscribirse o en el último aviso que presentó al Registro Federal de Contribuyentes. Existe una discrepancia y por lo tanto, entonces te está cambiando de actividad preponderante. Recordemos que una persona física o moral puede realizar múltiples actividades, pero de todas las que pueda realizar, tiene que seleccionar una que sea la más importante. Es decir, si tienes dos, a una le vas a tener que dar cuando menos el 51%. Si tienes tres, a una le vas a tener que dar el 34%. Es decir, de tal manera que vas a tener que darle una prioridad a ella. Y esta prioridad se le da en razón a los ingresos que obtuviste con respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, también nuestra actividad puede ser que cambie ejercicio con ejercicio. De acuerdo, Chava. Fíjate que aquí es donde empieza eh, mi duda metódica, ¿sí? Es decir, cuando veo este documento que veo ya que está ejercitando la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, advierto ya una de las tres funciones principales que yo siempre advierto en las autoridades fiscalizadoras, que es la revisión. Para mí las autoridades fiscalizadoras tienen tres puntos muy importantes de ejercicio de facultades, que es revisión, determinación y cobro coactivo. Y aquí, para mí esto ya está ejercitando facultades de comprobación porque está verificando mientras haya una confronta entre una documentación que está en poder de la autoridad, es decir, las obligaciones que tiene dadas de alta el contribuyente y luego los CFDIs que está emitiendo, está haciendo una confrontación. Esta confrontación necesariamente nos lleva a un ejercicio de facultades de revisión. Aquí, ¿qué opinas tú en cuanto a este ejercicio que parecería que no tiene tal trascendencia, pero pues sí me parece que ya está dentro de un ejercicio auténtico de facultades? Bueno, sí, ciertamente hay que verlo, ¿no? Sin embargo, dentro de las facultades hay un abanico un poquito diverso, ¿no? Como bien señalabas, están estas facultades, sin embargo, una de sus facultades, que a la vez, como lo hemos platicado en otras ocasiones, Jesús,
cuando existe una facultad de una autoridad, también se le convierte en una obligación. Entonces, él tiene en esta ecuación la autoridad hacendaria tiene la obligación de mantener actualizado el Registro Federal de Contribuyentes en todos sus aspectos. Y entonces dice, oye, pues yo me estoy dando cuenta que a través de diversas herramientas que tú estás realizando tal o cual gestión. O sea, no necesita la acción del contribuyente para poderlo inscribir, para poder afectar esto. Efectivamente está haciendo una revisión, pero no quiere decir que estén iniciando facultades de las previstas del 42, que es un poquito distinto, ¿sí? Las del 42 tienen que tener una serie de formalidades completillas, más completas que una mera comparación como lo estás señalando aquí, y que en base a esto lo están señalando. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, no significa que lo que diga la autoridad es fe cierta y a ciegas se tiene que cumplir. El contribuyente tiene las herramientas, también la propia reforma que se dio en este año del 29 a fracción quinta, segundo párrafo, también le da la posibilidad al contribuyente de acercarse a la autoridad y decirle, espérame, tu verificación que hiciste no es del todo acertada. Te faltó considerar estos elementos. Y entonces nosotros tendremos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero sí, efectivamente ya está llevando a cabo una facultad de comprobación. Esto bajo la premisa de que ellos tienen que mantener el Registro Federal de Contribuyentes actualizado y ejerciendo las diversas herramientas dentro de las cuales pues está estrenando esta nueva, ¿no? Que mencionamos. No, sin duda, Salvador, no me refería a las facultades del 42, Ah, ok. porque por eso me sustraje y no quise hablar de estas facultades de revisión o de auditoría en cualquiera de las modalidades que Sí, tengamos ahí previstas en el 42. Sí, no, me refería más a una facultad más extendida que la de revisión, es, porque es esta es una correcto. ya facultad extendida de revisión y a final de cuentas, si hay una garantía constitucional, un derecho fundamental de que no invada un servidor público la esfera de un contribuyente en ejercicio del 42, ya que lo tocamos como ejemplo, pues paralelamente debería existir una reglamentación que le permita al contribuyente también dar tener una certeza jurídica de cómo responder sobre una reclasificación que hagan de sus actividades, porque puede tener una consecuencia pues terrible, ¿no? Imagínate que no te notifiquen personalmente o que lo hagan por buzón, porque notificarte por buzón puede ser una notificación muy laxa, muy light, que me parecería que no atiende a cualquier ejercicio de facultades de revisión, aunque sea esta que parecería, como tú bien decías, pues está ahí como olvidadita, como no tan importante, la dejamos pasar sin que la viéramos con toda la lupa que le estamos viendo hoy, y entonces las consecuencias no tendrían la posibilidad los contribuyentes de combatirlas adecuadamente. Es decir, si no le das un procedimiento al contribuyente para corregir su situación o una notificación previa que le permita corregir su situación, pues me parece que la medida pues es poco afortunada y regresiva en cuanto a derechos fundamentales, derechos humanos. Fíjate que sí, definitivamente coincido total y completamente contigo, Jesús. Si nosotros vemos la redacción de este caso, pues vamos a ver que está carente de muchas situaciones. Por ejemplo, su motivación, pues me dice, oye, es que comparó y que la encontró, pero no me dicen qué, no me dice cuáles fueron esas diferencias, ¿no? ¿Por qué me estás cambiando de giro? ¿Por qué me estás haciendo? Está muy carente, si bien lo fundamenta en la propia reforma del 22, como así lo señala, y con el 27, con el 29 y todo eso, su motivación es muy laxa, muy relajante,
y sobre todo, como bien lo señalabas, la forma de notificar, ¿no? Es un aviso así como muy sutil ahí dentro del buzón tributario, y puede pasar desapercibido. Llegado el momento y en caso de que no llegaras a una valoración apropiada de lo que es ya la aclaración que puedas presentar, creo que hay muchos elementos para que pudieran interponer algún medio de defensa ante una acción de la autoridad, ¿no? Porque está ejerciendo sus facultades de autoridad. Y creo que sí muy laxas, ¿no? Muy laxas. Preocupantes, sí, porque bien señalas, parece muy sutil, pero las consecuencias pueden ser abismales, como lo vamos a ver más adelante. Puedes llegar a perder un estímulo, puedes llegar a tener una obligación nueva, puedes llegar a cambiarte de régimen. O sea, con este pequeño cambio que no se puede hacer la autoridad, a través de lo que son nuestros CFDI de facturación, los objetos, nos puede acarrear muchas consecuencias muy desastrosas para nuestra actividad día con día en materia tributaria. Pues, ¿qué te parece si ya estamos hablando de las consecuencias? Pues aquí, Ok. aquí, aquí tienes las consecuencias. Vamos platicando por una, ¿qué te parece? Empecemos con cambio de régimen, por favor. Sí, fíjate que te pueden cambiar de régimen. Imagínate, por ejemplo, que tú estás en arrendamiento y resulta que facturaste alguna, no sé, alguna venta, ¿no? Pues te pueden cambiar, no del arrendamiento, te pueden cambiar a lo que es el régimen general de ley. Pero te voy a poner más allá. Ahorita una persona moral, como bien lo señalaste en un principio de nuestra conversación, pues están las personas morales, las asociaciones y sociedades civiles que están dentro de lo que es el capítulo de no contribuyentes. Si no tienen cuidado en lo que están facturando, pudieran llegar a salirse de ese 10% que les permite la ley de facturar cosas distintas a su objeto, y entonces ya no caes en ese capítulo y te vas al régimen general de ley o bien a un reciclo de persona moral. Y entonces esto implica una serie de obligaciones. Va el impuesto al valor agregado que normalmente en una asociación civil pudiera ser que ni siquiera tuviera esa obligación. Que sus pagos provisionales no los estén elaborando de forma correcta, o que su remanente distribuible se convierte en una utilidad fiscal de la cual hay que pagar impuestos. Y si estás en régimen general o en reciclo, su tratamiento va a ser distinto. Entonces, de ahí es muy importante si me cambia de régimen, por el simple hecho de lo que estoy facturando, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, voy a poner otro ejemplo, que me va a dar la pauta para lo que es el aumento de obligaciones. Imaginemos que estás en una tienda de abarrotes. A la hora que diste de alta, no señalaste que estabas vendiendo refrescos o cervezas o vinos y licores o pan, que son de los considerados que son causantes de IEPS. Y Oye, entonces, pues Chava, resulta, dime. vinos y licores en la tienda de abarrotes, pues, muy amplio el objeto. Sí, recordemos que hay licencias municipales que te lo permiten, ¿no? No, sí, sí, claro. Pero eso, simple hecho, si tú no lo diste de manera correcta y te lo detectan a la hora de estar facturando o a la hora de estar comprando, ¿sí? No solo es la facturación que emitimos, sino también la que estamos recibiendo. Ujú. Y resulta que tenemos sujetos de IEPS y yo no lo había dado, pues entonces en forma automática tengo esa obligación. ¿Y qué pasa si yo no cumplo las obligaciones de presentar esas declaraciones? El propio régimen de reciclo me dice que me saca del régimen. Y entonces yo ya no estoy con el beneficio que me otorga el régimen de la no comprobación de las deducciones, ¿sí? Y entonces me lleva a un cambio de régimen, al régimen general de ley. Sí, claro, además que el reciclo es el régimen simplificado de confianza, pero yo le digo de desconfianza, porque te saca muy fácil, ¿no? Del Es régimen. correcto.
Sí, Fíjate, Chava, que aquí en este concepto donde retomamos un tanto la naturaleza de las personas en relación a las actividades, es donde yo comento a veces que la materia tributaria afortunadamente es discriminatoria. ¿Por qué? Porque va segregando sectores, por ejemplo, un régimen de personas físicas, uno de personas morales, un régimen general con un régimen preferencial. Entonces, cuando hablemos de esta discriminación en materia tributaria, es un concepto favorable porque creo que no siempre entendemos la discriminación favorablemente. Aquí sí lo podemos observar, es ¿sí? correcto. Entonces, para que nos quede así como más claro, como más ahí de impacto la palabra, la materia tributaria cuando discrimina, favorece. Sí te puede llegar a dar muchas bondades, estímulos, facilidades. Y esto lo vemos ahorita en el reciclo, lo vimos antes en el RIF, en los repecos, en una serie de datos, ¿no? Y efectivamente sí es discriminatorio desde el punto de vista positivo, ¿no? Claro, claro, va segregando por segmentos y eso nos permite pues tener mejores beneficios o más cargas para quien tiene más capacidad contributiva, es lo que dice la Constitución. Definitivamente. Sí, Sí. Y si pasamos a la otra casilla, el aumento de regímenes. Por ejemplo, y esto es muy importante, muchas ocasiones son dentro de una de las obligaciones del 27, del propio 27 del Código Fiscal, nos dice que cuando recibamos dividendos o cuando seamos parte de una sociedad, tenemos que inscribirnos y darnos de alta con esta giro o con esta actividad como socio. Y muchas ocasiones no le damos mucha importancia porque los socios o los accionistas pues no tienen muchas obligaciones más que cuando reciban dividendos tienes la opción de acumularlos o no a tus demás ingresos, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que si eres un socio, no te registraste y la propia autoridad te identifica o te detecta en una de las sociedades, recordemos que el reciclo dice que si eres socio de una persona moral, no puedes formar parte del reciclo. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Al detectarte, te va a sacar, te va a poner la obligación de socio accionista y en forma automática, el robotito que hace mencionabas hace un instante, te va a decir, ¿sabes qué? Tú no eres sujeto del reciclo y por lo tanto sales y vuelves te vas al régimen general. ¿Sí? Entonces observamos que esta acción que puede hacer la autoridad también es preocupante. y por eso, Chava, insisto sobre este punto. Si fuera una invitación y no tuviera consecuencias tan drásticas, entiendo que pudiera ser notificada por el buzón tributario, pero una notificación de esta naturaleza me parece que necesariamente debe ser notificada por escrito y en Personal, papel, en forma personal y en papel, como se había hecho mucho tiempo, porque además esta notificación en papel es inmediata, la puede revisar cualquier persona sin necesidad de tener internet, computadora, energía eléctrica y además también te permite tener un nivel más elevado de garantía de audiencia, es decir, que sepas que realmente notificaron, que se apersonó un notificador y que efectivamente la intención era notificarte. Todas estas características ya las teníamos previamente a la notificación electrónica, porque yo insisto, una vez que surge la notificación electrónica, le restas garantías al contribuyente y por lo tanto violas el artículo primero constitucional porque es regresiva, la medida es regresiva y mientras sea regresiva, si ya habíamos adquirido un nivel más alto de garantías en cuanto a la notificación, a la seguridad que nos da la notificación y luego la haces más sencilla para el la autoridad. fisco, sí, claro, para la autoridad fiscal y más complicada para el contribuyente, pues le estás restando un nivel de garantías que ya había adquirido y entonces y la medida es regresiva. Y lo vemos aquí muy claramente, ¿no? Sí, fíjate que sí, definitivamente este avance en la tecnología nos ha dado un retroceso en la seguridad jurídica de los gobernados, concretamente en materia tributaria.
coincido contigo plenamente que la reforma que sufrió el Código Fiscal de la Federación en materia de notificación, que antes nada más prevía primero lo que era la notificación personal y que decíamos que había actos que son personalísimos para que tenga conocimiento y la certeza quien debe de ser notificado, ¿sí? Y ahí están precisamente cómo el legislador en su momento había dicho, esto tiene que ser personal, no tiene que ser de otra forma. Y le daba a la autoridad medios en caso de que no lo localizara para poderlo llevar a cabo, ya sea por estrados, por edictos, por otra forma, ¿no? Pero teniendo una certeza. Y creo que en materia de buzón tributario, desde mi punto de vista, y coincido contigo, vino un retroceso, porque existen actos que deben de ser notificados de manera personal. Y si no los encuentras, entonces el buzón debería de ser una consecuencia de apoyo a la autoridad, pero no la primera forma de notificar como lo está haciendo actualmente la autoridad. Debería ser, como bien lo señalaba, ya sea los estrados o los edictos, una herramienta complementaria a la notificación, pero lamentablemente la forma en que fue redactado y que nuestros representantes en las cámaras lo aceptaron, puede que fuera a la misma altura de la notificación personal. Y creo que eso no debería de haber sido así, porque hay actos que tienen una repercusión y trascienden en otras esferas, obligaciones, inclusive en la parte patrimonial. De acuerdo contigo, Chava. Este, aquí, ¿cuál es el siguiente campo que vamos a ver? Bueno, otro de aquí, siguiendo con el aumento de obligaciones, por ejemplo, si tú no diste de alta que tienes trabajadores, automáticamente no tienes la obligación que mensualmente tienes que hacer la retención de sueldos y salarios. Si la autoridad se da cuenta que estás emitiendo CFDI de nóminas, pues automáticamente te la va a poner, ¿no? Y entonces esta es una obligación que es normal y habitual. Y entonces mes con mes lo vas a tener que presentar. Si hay o no retención, la tendrás que presentar. Entonces, de ahí la consecuencia de que también nos puede aumentar como obligación la retención. Y esto a su vez, como ya lo mencionamos, si no tenemos presentada esa obligación por más de dos o tres, más de dos mensuales, dos pagos provisionales mensuales, si estamos en reciclo, pues automáticamente nos puede sacar de ese régimen con todas sus consecuencias desastrosas que podemos tener. Y finalmente tenemos lo que es el cambio de lo que es Sí. la actividad. Y aquí va muy de la mano con lo que son estrictamente indispensables nuestros gastos. O sea, qué actividad tengo que registrada y cuál sería estrictamente indispensable. Y más allá, y dando pie a lo que mencionábamos de lo que es el 42, que son las facultades de revisión, si nos llegaran a revisar, pues nos podrían cambiar también el factor de presuntiva, ¿no? En un determinado momento. Y entonces, estas, como vemos, son consecuencias, y estas son algunas o las más mediatas que se pueden observar, y las consecuencias son desastrosas en algunos momentos. Sí, claro, imagínate que te reclasifican y eres reciclo y te vas al régimen general, pues Totalmente, te sacaste la rifa del tigre, ¿no? así es, definitivamente, como ves. Sí, Sí, chava, viendo aquí acciones preventivas, deja, cambio aquí la lámina, mira qué bonito, qué colorido los buzones que nos mandaste. sí, Platícanos, por pues favor. es precisamente atendiendo a lo que platicábamos, que ahorita su forma de contacto, de comunicación más habitual por parte de la autoridad es a través del buzón. Entonces, y el no atenderlo o no estar al pendiente de él, lo que implica va a traer unas consecuencias que nos pueden llevar a situaciones muy complicadas desde el punto de vista económico,
porque a veces es la parte donde lo siente más el contribuyente. Y entonces va desde la parte económica y pudiera llegar a ser la cancelación de certificados, lo cual prácticamente nos amarra de las manos para poder operar. Pues entonces una de las acciones preventivas es tener activado nuestro buzón. Y aquí hago un paréntesis porque precisamente en el mes de julio entró la obligación para los recicos de tener activado su buzón. Y si no lo tienes activado, es bajo pena de que salgas del régimen, ¿sí? Entonces, los que están en reciclo volteen a ver si ya tienen activado su buzón, porque si no puede correr el riesgo de lo que estamos hablando, que la autoridad ejerza sus facultades y te cambie de régimen y te cambie de obligaciones fiscales. Y entonces, en vez de estar en reciclo, vas a estar en un régimen general de ley o en un régimen de arrendamiento, que son los que están lo que pueden estar actualmente en reciclo de personas físicas, ¿no? Entonces, hay que tener activado el buzón, actualizado los medios de contacto, ¿sí? Es Insisto, otro de Chava, los elementos. perdón la Adelante. interrupción, es un chiste, pero insisto, es de régimen de desconfianza, o sea, te sacan por cualquier, por Sí, cualquier sí, sí. tema, ¿no? Eh, Sí, y aprovecho ahorita para los reciclos, que a veces pensamos que con el simple hecho de darnos de alta, estar presentando las declaraciones es suficiente. No, ya vimos que es el del tener activado el buzón y actualizado los medios de contacto. Pero el 1 de enero del próximo año entra una nueva obligación para los reciclos que fue postergada. No quiere decir que es un nuevo requisito, simplemente fue postergado por la complejidad que está teniendo la autoridad para poder atender tantas solicitudes, y es la de tener su fiel o su e-firma. A partir del próximo año, el reciclo que no tenga su e-firma o su fiel podrá estar siendo cambiado a un régimen general. ¿Por qué? Porque es una obligación tener buzón activado y tener firma electrónica o e-firma para poder estar tributando el reciclo, ¿sí? Entonces lo menciono porque a veces nos perdemos. Y ahorita lo postergó porque debido a la entrada del CFDI 4.0, pues muchos han tenido que ir a solicitar su constancia de situación fiscal y la autoridad ha sido superada, pero con creces, ¿no? Entonces por eso es que postergó esto. Coincido, Chava. Además, este, este periodo de adaptación, de convivencia con el 4.0 y 3.3 simultáneamente, no sé si vaya a dar el efecto que está esperando el fisco. Vaya, y no quiero ser ave de mal agüero, pero creo que la complejidad no se puede resolver en lo que va del año, porque implementar toda la tecnología hacia el interior del SAT es de tal dimensión, de una dimensión que podríamos conocer, pero hacia el exterior del SAT, hacia todo el efecto que requiere tener un 4.0 bien implementado es muy complicado. Y bueno, esto creo que incluso el presidente de la República en las mañaneras ya está reconociendo que el servicio de Internet es un derecho humano, es un derecho fundamental, cuya obligación eh, es de prestarlo, es una obligación del Estado prestarlo en forma gratuita, que se hace a través de concesionarias el día de hoy y que quizás para que pueda seguir fluyendo hacia toda la nación, deberá reconsiderar cómo apalancarse de las concesionarias, pero es un tema muy importante porque mientras no haya una coincidencia entre el avance tecnológico para la sociedad, para la población, no podrá exigirse un CFDI 4.0 que ya es, sí, ya exorbitante en requisitos. Fíjate que sí, bueno, el 3.3 ya de por sí ya era un poquito complejo y el hecho de hacerlo a través de Internet es todavía un poco más complejo. Muchas veces nos perdemos en la realidad del país. Como algunos tenemos este conocimiento del uso de celulares, de computadoras, de Internet, pensamos que es universal.
Y como bien lo señalas, no, hay muchas personas, muchos empresarios que no saben cómo hacer una factura, que no saben cómo entrar a elaborar, eh, eh, cumplir con sus obligaciones. Y son empresarios, ¿por qué? Pues porque vienen todavía de un sistema que culturalmente nos creamos en papel, ¿no? Algunos sí hemos cambiado y hemos evolucionado a una cultura digital, pero no es la totalidad, no es todos. Yo todavía conozco y tengo empresarios que no les gusta hacer pagos por transferencias. Ellos todavía van y piden la chequera al banco. Entonces vemos cómo este cambio si ya el 3.3 era complicado con las obligaciones que ponen el 4.0 y algunas que no coincido con la autoridad de que sean obligatorias, pero pues finalmente ellos son los que deciden, ¿no? Y precisamente atendiendo a esta falta de cultura cívica, pues tenemos que tener cuenta, porque muchas veces no sabemos qué hay en nuestro buzón. Chuy. Este, y en nuestro buzón hay 3 apartados, uno que se llama Mis documentos. Estos documentos está siendo preparado este apartado para que otras autoridades, como pueden ser autoridades estatales, como es el propio Seguro Social, como es el propio Infonavit y algunas otras autoridades, nos estén haciendo notificaciones y nos estén haciendo entrega de documentos a través de este buzón. Y eso los vamos a encontrar en mis documentos, ¿sí? Luego viene un segundo apartado que es el más importante. Cuando nos llega un mensaje a nuestro celular o nos llega un mensaje a nuestro correo electrónico, vean muy bien de qué se está tratando. Si es una notificación, con la simple palabra de notificación, alerta. Vayan y vean, busquen. Y todos esos los van a encontrar en mis notificaciones. Y ahí va a haber requerimientos, multas, auditorías electrónicas, determinaciones de crédito, una serie de elementos que son muy trascendentales para la vida tributaria de los contribuyentes. Y estas son a las que más atención hay que tenerles porque recordemos, a partir del cuarto día se considera legalmente notificado, atendiendo a toda la inseguridad jurídica que mencionabas hace un instante, pero a partir del cuarto día ya se considera notificado. Entonces, si ya estás notificado y tú todavía no lo has ido a consultar a ver qué tiene, pues puede ser grave esta situación, ¿no? Entonces, este apartado de notificaciones, y cuando digan notificaciones en el mensaje, de inmediato vayan a verlo. ¿Pueden esperarse a abrirlo? Sí, pero ya saben que ahí hay algo importante que ver. Y viene finalmente también otro apartado que es mis comunicados, y aquí vamos a encontrar invitaciones, recordatorios, cartas de invitación de diferencias, una serie de otros datos que ahorita en este momento también no le quiero decir que no les hagan caso, tienen menos consecuencias, pero también tienen consecuencias porque una invitación a una entrevista virtual y no las atiendes, algunos funcionarios, por el simple hecho de no atenderlas, te están cancelando el certificado de sello digital. Si hay diferencias y no haces un proceso de declaración, también pudiera llegar a ese grado. Por eso la importancia de esto. Y como medidas alternativas, es que a través de mis comunicados, ahí lo grave de lo que mencionabas, Jesús, de a través de mis comunicados es donde me van a decir que me cambiaron de régimen, que me cambiaron de obligación, que me cambiaron, aumentaron o disminuyeron obligaciones. No es en el apartado de notificaciones donde me lo notifican. Eso es lo grave. Entonces puede ser que no haya una notificación realmente como tal. Oye, me cambiaste de actividad preponderante, me aumentaste obligaciones, me dice, a través de mis comunicados, no puede ser. Sí, es lo grave y por eso la importancia de esto, de estar atento a el buzón. Claro, Salvador, además aquí en mis comunicados, como bien dices, sería como un nivel de buzón light, Es correcto, ligero, ¿sí? Entonces, te están dando el efecto de un comunicado que debería estar en mis notificaciones. Insisto, para mí definitivo. es una revisión que trae consecuencias sobre tus obligaciones que es fundamental, ¿no? Es decir,
están afectando la base de las características del tributo, que son el sujeto, el objeto y por lo tanto la base, ¿no? Entonces, te están dando un jonronazo tremendo al estarte metiendo o un golazazo, si quieres mejor golazo, yo soy más de soccer, Sí, un golazazo, aquí en este tema. Curiosamente, estaba yo reflexionando sobre mis documentos que también te quieren notificar otras autoridades que son de tema administrativo, y entonces aquí me parece que el efecto de darle más naturaleza administrativa, que desde mi punto de vista la materia tributaria es una parte administrativa, una parte de derecho administrativo muy particular, complementaria con la materia administrativa, pues aquí termina por insistir en este concepto, ¿sí? Porque recordemos que antes la parte contenciosa administrativa la regulaba el Código Fiscal, ¿no? es Entonces, correcto. entonces terminan por no clarificar bien cuál es la parte de las obligaciones con todas las autoridades administrativas para el contribuyente o para el ciudadano, porque aquí hablamos de contribuyentes, pero a la vez somos ciudadanos. Y por otro lado, la parte que sucede con las autoridades fiscales eminentemente. Entonces, si es un buzón tributario, diría yo, pues es para contribuyentes, ¿no? Es correcto. Pero Sí, además, sí, pero además clarificar esta última parte de la trascendencia que tiene esta reclasificación de actividades. eh, Insisto, va más allá de lo que puede ser un ejercicio de facultades del 42. El que te reclasifiquen, es como si te desecharan de facto todas tus deducciones autorizadas, ¿no? sí, pues puede llegar a correr. O sea, aquí lo trascendente es, como bien señalas, nos pueden generar una obligación fiscal que va a impactar en multas, nos puede generar una no deducción o un acumulamiento, la pérdida de un estímulo que nos va a aumentar la base, una serie de datos importantísimos. Imagínate, si estoy en reciclo y me cambian al régimen general de ley, pues yo tengo que cuidar todos mis elementos de los requisitos de facturación de mis deducciones, lo cual es aparentemente uno de los beneficios principales que tiene ese régimen. Y si no me notificaron o si no me avisases con oportunidad, con tiempo, a partir de cuándo, por qué motivo, pues está difícil, ¿no? Entonces, si me los mandas a mis comunicados, pues a lo mejor le voy a decir, pues es que es una invitación, no me importa. Y no le damos la trascendencia que tiene que ser otorgada a una notificación o de este tipo, ¿no? De esta importancia. Pero es que además el título del Código Fiscal de la Federación regula el apartado de notificaciones, no de mis comunicados, ¿no? Entonces, entonces Volvemos ahí, a la necesidad de regresar a los orígenes. Ahorita actualmente nos estamos queriendo dispersar bajo la premisa de la modernidad, de lo electrónico, de la facilidad. Pero creo que en materia jurídica debemos de regresar a los orígenes y es la certeza jurídica. Y vuelvo a insistir a lo que yo te mencionaba hace un instante. El buzón debe de ser una herramienta complementaria cuando no pudiste llevar a cabo por causas del contribuyente una notificación personal. coincido, Chava. ¿Te parece si pasamos ya aquí a las Claro, reglas y ya sí, por estamos supuesto. casi por concluir? Sí, como bien mencionaba hace un instante, puede ser que cuando hace esta modificación, ya sea a nuestra actividad preponderante, a nuestro giro o bien a nuestras obligaciones, puede ser que la autoridad no haya tomado en cuenta todos los elementos y de manera equivocada o errónea, no lo haya afectado. Entonces, si yo una vez que me doy cuenta, veo que hubo un cambio y no tuvo a la mano todos los elementos o no los consideró, estas dos reglas y el propio 29A en su fracción quinta en el segundo párrafo prevé que el contribuyente pueda presentar una aclaración en la cual le va a tener que hacer llegar a la autoridad pues los diferentes documentos
o argumentos el por qué la autoridad lo hizo de manera errónea o equivocada. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de lo que es la plataforma que se conoce como Mi Portal, que es una plataforma antigüita, pero que todavía está en operación. ¿Sí? Que es Bien, generalmente la forma en que nosotros podemos comunicarnos un poquito con la autoridad, ¿no? ¿Cómo ves? bien, Chava. En una plática que tuvimos recientemente, digo, tocamos este tema de hago aclaración ante la autoridad, pero luego me dice, te faltó que le pusieras el requisito A, el B y el C. Le dices, aquí está el A, te faltó el B, aquí está el B, te faltó el C, aquí está el C, el D, el E y el F. Y te dicen, ok, entonces te excediste de requisitos, ¿no? O sea, no nos va a pasar esto con esta aclaración. Mira, yo no te quiero decir que no, porque lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque precisamente no hay ni siquiera hay una ficha técnica para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Ajá. No hay una ficha técnica donde te diga, oye, debes de anexar, adjuntar tal o cual cosa. No, porque puede ser tan disímbolo el motivo de nuestro movimiento en el RFC que no podemos determinar por qué motivo me está cambiando. Entonces habría que verlo. Y si nosotros nos vamos a lo que les presentamos hace un instante en materia de cómo lo redacta y qué nos dice, por qué nos cambiaron o por qué nos aumentaron las obligaciones, vamos a ver que tampoco es muy oscuro la forma de redactarlo. Entonces no vamos a tener que saber. Lo primero que vamos a tener que es decirle, oye, pues me cambiaste, dime por qué, ¿no? Y entonces a ver, aparentemente vamos a abrir un diálogo de sordos, ¿sí? Donde le ponemos, me dice que no, le agrego, me dice que no, y le vuelvo, y hasta que finalmente podemos adjuntarlos. Yo diría que deberías de abrir un caso en mi portal, y de no tener éxito a la primera, con esa resolución que tienes, irte a la Prodecon para que entonces abran una mesa de trabajo más directa y no tengamos de por medio las pantallas donde no conocemos y no vemos ni siquiera al funcionario que nos está atendiendo, que nos permita escuchar y escuchar de él por qué hicieron tal o cual acción. Coincido, Salvador, porque sí, es muy impersonal el tema de la atención y podría convertirse en un camino difícil de andar, ¿no? En, en, en este trabajo de Sísifo, que era, eh, que era todos los días empujar una roca hasta la cima de una montaña empinada y cuando estaba a 2 centímetros la piedra se regresaba, ¿no? Y era ese trabajo de todos los días que es muy arduo y no produce un fruto como lo estamos esperando. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Salvador, para que concluyamos este tema? No, pues mira, más que nada es estar atentos al buzón, que es ahorita el medio preferido por parte de la autoridad. Si bien no estamos de acuerdo, pues tenemos que de todos modos atender al mismo, porque es el contacto y el no atenderlo es una consecuencia. Revisar muy bien qué es lo que estamos facturando o qué SFDI estamos emitiendo, que sea acorde con nuestra actividad que estamos manifestando, si somos personas moral, que sea acorde con nuestros estatutos sociales. Entonces, ver toda esa serie, porque si no podemos llegar a tener unas consecuencias inesperadas y después vamos a tener que estar haciendo correcciones y parches. Entonces, hay que primero, más que nada, hacer una introspección a lo que estamos haciendo, ver que lo que estemos implementando esté bien hecho, acorde a nuestra actividad. Ya lo mencionábamos en un principio, puede ser que hayamos iniciado vendiendo verduras, pero finalmente nos dedicamos a vender computadoras. Entonces, es radical, pero el negocio nos llevó para ello. Entonces, simple y sencillamente hay que ponerlo y contextualizarlo y ajustar en dónde estamos realmente. Entonces, lo primero es revisen su constancia de situación fiscal, qué obligaciones tienen, qué giro han manifestado, revisen qué es lo que están realmente realizando, revisen sus FDI para ver qué es lo que realmente están facturando y finalmente ya con todo esto, pues estén atentos de todos modos a su buzón porque
no siempre vamos a encontrar lo que esperamos, ¿no? A su Sí, buzón en sus 3 modalidades, esos tres, debo agregar, porque sí, sí. sí, sí, en sus tres modalidades. Y pues finalmente, Jesús, agradecerte la invitación que tuviste a bien hacerme. Siempre es un gusto platicar contigo en estos temas y en otros muchos que hemos podido tener la Claro. charla. Y pues estamos aquí para poderles apoyar. Cualquier duda que tengan, háganosla llegar y con gusto las trataremos de resolver. Pues muchas gracias. Quiero nuevamente agradecerte, Salvador, agradecer al maestro Salvador García Gómez, quien es director de GEM Corporativo Fiscal, Sociedad Civil, que haya estado el día de hoy con nosotros en esta charla que me parece que fue muy productiva, muy amena para mí. Espero también que haya sido productiva para quienes nos ven y nos siguen. Igual quiero agradecerle también a las personas de Tax Editores que amablemente están con nosotros cada 15 días para que hagamos posible este repositorio fiscal. Eh, Esperemos que estemos nutriendo la información del contribuyente, que le estemos dando una evolución a la materia contributiva en México, a la práctica fiscal. Igualmente quiero agradecer eh, a la revista Práctica Fiscal, que coincidimos precisamente el día en que sale la revista, en todos los puestos más importantes editoriales o todas las casas de venta editorial en el país, y además pues a todos nuestros amigos. Sí, les recuerdo, yo soy Jesús Reynoso, soy maestro en impuestos, licenciado en Derecho, analista en temas legales y sobre todo soy su amigo. Un gusto saludarlos, les agradezco mucho. Si les ha gustado el repositorio, nos pueden regalar su manita arriba, y si no les ha gustado, pues su manita abajo, que también es muy productivo para saber cómo vamos caminando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente repositorio. Goodbye.